Muchas gracias, Tian. Y gracias también a los que vinieron. Va a estar interesante, yo creo, porque esto es una forma distinta. De repente uno está metido en proyectos digitales. Darle una vuelta un poco más de producto siempre creo que es bienvenido a todos los proyectos. Entonces, bueno, el título de la presentación es el mentalidad de producto para lograr éxito en la incertidumbre. Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Como decían, soy Product Manager de Globant Chile. Aparte de eso, soy deportista, juego hockey sobre césped y me gusta la fotografía. ¿Por qué puse un celular ahí? Porque realmente no soy muy apto con todas las partes de establecer ajustes, etc. Entonces, opté por lo más simple, que es sacar la foto directamente con el celular y sin ninguna otra complicación. Ahí se ve un poquito mi personalidad, que es un poco de tratar de hacer las cosas lo más simple posible. Bueno, ¿cuál es mi experiencia profesional? He estado ligado los últimos 4 años a proyectos tecnológicos, en los que la mitad de esos proyectos ha fracasado, la otra mitad ha pasado, o sea, digamos, ha estado bien, pero nada del otro mundo, pero ninguno de ellos ha sido exitoso realmente. Entonces, teniendo esa carrera, uno empieza a decir, ¿habré elegido bien? ¿Será que a todos les pasa lo mismo? ¿Seré yo? Entonces ahí es donde uno empieza a conversar con... Pero Live, con Fer, de Pedro Rubio. Ya. Sí, no, ya sé quién es. Así que el ruso. No, si le dije que lo conocía, dijo que estaba trabajando con Morales ahí en materiales. Mientras tanto, la pregunta era esa, ¿seré yo? Buena. Oye, Rodrigo Maldonado ¿tiene ese problema realmente? Entonces le empecé a preguntar al resto de las personas que estaban en el mismo rubro, y resulta que a todos les estaba pasando algo muy parecido. A lo más lograban tener un producto que sí cumplía con lo que se necesitaba, pero que no era algo realmente exitoso. Entonces dije, entonces un patrón, ¿será posible romper con este patrón? Y ahí es donde tengo toda esta historia que les quiero contar para compartir de esto. Entonces, bueno, la respuesta es que sí se puede, pero no es un camino fácil. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Bueno, vamos a comenzar explicando un poco la complejidad y los principales riesgos que tienen los productos digitales. Sobre eso vamos a mostrar cómo es el éxito dentro de la incertidumbre y comparar productos versus proyectos. Y luego de eso, entrar en los 3 pilares fundamentales para los productos exitosos. Esos son el por qué, que tiene relación con los usuarios, el para qué, que tiene relación con los objetivos de negocio, y el cómo, que tiene que ver con el equipo y con el aprendizaje y mejoramiento continuo, constante. Y finalmente les dejamos un espacio para, obviamente, las preguntas y una conversación un poco más abierta para que puedan preguntarme un poco más en detalle sobre cualquiera de estos temas que vamos a ver. Otro punto importante aquí es de comentarles que me voy a enfocar en la parte del cambio en el mindset, no en una metodología en particular y no en una práctica en particular. ¿Por qué? Porque yo, desde mi punto de vista, creo que el mindset es algo que queda independiente después de la forma en que yo lo quiero implementar. Y por otro lado, cuando hago referencia a personas de producto, estoy haciendo referencia a personas relacionadas a Product Management. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, el Product Manager, Product Owner, el Product Analyst o el Business Analyst, que son los más comunes. Además, obviamente, quiero pedirles disculpas por el hecho de que la presentación esté en inglés, pero claramente no alcancé a traducir la presentación completa, y una presentación que ya había hecho antes. Entonces, ante cualquier duda también, no duden en preguntarme, o por último lo vemos al final y volvemos a tocar esos conceptos que no estén tan claros. Pero igual, de todas formas, si es que no saben muy bien inglés, no se preocupen de leerlo, porque igual lo voy a estar explicando con mis propias palabras. Bueno, para comenzar, ¿cuál es una definición de agilidad? Aquí hay una definición que armé recopilando distintas definiciones de distintas partes, como los de SAFe 5.0, etcétera, etcétera, y uno puede llegar a una conclusión que se vería de este estilo, que es una habilidad de una organización o de un ser, de una persona también puede ser, de aprender, colaborar, adaptar su curso, mejorar en respuesta a nueva información que desafía nuestros conocimientos anteriores. Entonces, ¿qué se puede desprender de acá? Lo principal es que es una habilidad, y es una habilidad de adaptación y de cambio, si uno lo puede ver, de cambio y mejora. Entonces, con esto,
uno puede ver directamente que usando los frameworks de Agile que usamos comúnmente, como Scrum, Kanban o algún otro, no te hace ser Agile. Y ese es un punto muy importante que hay que tener en claro, porque ocupando esos frameworks uno llega a un porcentaje muy bajo de lo que realmente te puede dar como beneficio usar metodología, o sea, usar agilidad, aplicar la agilidad como tal. Por otro lado, ¿qué es el éxito de producto? Si miramos como la etimología de la palabra éxito, es el cumplimiento de un objetivo o propósito. Entonces, si uno lo lleva a producto, un producto exitoso sería un producto que cumple con su objetivo, que cumple con su propósito. Entonces, bueno, ya, es fácil, pero ¿cómo? Entonces, ahí es muy importante recalcar que no hay ninguna fórmula secreta. O sea, para cada contexto se aplican prácticas distintas y van a funcionar de una manera distinta. Pero lo que sí es transversal es una especie de mindset exitoso que te hace llevar a tu compañía o a lo que uno quiera desarrollar al éxito. Por otro lado, ¿cómo uno puede mapear qué es lo que es un producto digital y cuál es el rol de Product Management dentro de los productos digitales? Se puede ver en este diagrama que es bastante conocido, en donde muestra, por un lado, que está los usuarios y los diseñadores de experiencia de usuario en el lado azul, en donde su objetivo es resolver los problemas de usuario. Por otro lado, en el lado derecho tenemos al negocio y la cultura. ¿Y cuál es su objetivo? Es lograr los objetivos de negocio. Y por último, abajo, que también se une a estos dos círculos, está tecnología y capacidades, que es donde sucede la magia, por así decirlo en palabras bonitas. Estos son los habilitadores de que ocurra lo que queremos lograr. Entonces, si ubicamos en este contexto al Product Manager, se encontraría justo en la mitad de todas estas áreas. No tiene una expertise en particular, o no necesariamente tiene una expertise en particular, y su tarea es poder orquestar las distintas áreas para lograr el éxito de producto. Y también, obviamente, poder practicar la agilidad, que va muy relacionada con todo lo que vamos a ver. Bueno, entonces uno dice, bueno, soy Product Manager, perfecto, desafío aceptado, entonces démosle. Sí, total, todo se trata de hacer productos que la gente ame. Es una frase muy típica también esta. Bueno, entonces, listo, empiezo con mi proceso. Parto con una idea, voy a resolverle el problema al usuario, tengo una tremenda idea y la llevo adelante. Empiezo en el segundo paso, haciendo un caso de negocio, veo cuánta rentabilidad voy a tener, etcétera, etcétera, mis costos, y digo, sí, me da positivo, avanzo con el plan de negocio. O sea, con el plan, perdón, de lanzamiento, o el release plan. Le pongo fecha, digo cuánto me va a demorar, perfecto, excelente, entonces ahora ejecutemos. Y al ejecutar yo le paso este listado de requerimientos a las personas de producto, y esas personas de producto lo ordenan de una forma muy buena y en un orden que haga sentido para ir liberando y agregando el mayor valor posible, y luego se lo entrega a los diseñadores, que es en esta quinta etapa, en donde ellos se preocupan de diseñar, obviamente, los requerimientos para luego pasárselo a desarrollo, en donde los desarrolladores terminan ejecutando lo que se necesita para terminar en una última instancia con nuestro entregable deseado. Nuestro querido entregable deseado, hasta incluso le puse ahí que brilla este entregable. ¿Cuál es el problema? Que si es que alguno de ustedes vio que su proceso se asemeja en alguno de estos puntos a lo que estamos viendo ahora, ya es un problema. O sea, cada una de estas etapas son un problema desde el punto de vista de Marty Kagan en su libro Inspire. Entonces, si uno tiene más de uno de estos puntos, de una de estas etapas en su empresa, es más de un factor de riesgo. Entonces, en su libro, que de hecho es el capítulo 6, es muy bueno si lo pueden leer, el libro Inspire, aparece aquí, ahí no se está tapando.
dice, ¿por qué cada uno de estos puntos es algo que no es bueno para el negocio? En primera instancia, se puede ver que al final las ideas vienen probablemente de una idea milagrosa de algún gerente o de alguna idea que creemos que va a resolver un problema, pero que nunca validamos. Después, en el segundo paso, tenemos incertidumbre de qué tan buena va a ser nuestra solución. Entonces no sabemos cuánto vamos a ganar. Tercer paso, también tenemos incertidumbre del tiempo que nos vamos a demorar porque no sabemos cuántas iteraciones vamos a necesitar para lograr el objetivo que estamos buscando. Porque no se trata solo de salir con alguna nueva funcionalidad, sino que de encontrar resultados. Y luego, cuando entra en el flujo de desarrollo, tenemos a 3 tomadores de pedido. Primero, las personas de producto, que se enfocan en cumplir, al final, en cumplir fechas, en llegar a las fechas que nos están imponiendo. Después, en la segunda etapa, otro tomador de pedidos son los diseñadores que le ponen maquillaje a los requerimientos que ya vienen. Y tercero, los desarrolladores se ponen a desarrollar cosas que les llegaron sin tener mayor opinión sobre lo que es mejor desarrollar. Entonces, básicamente, por eso llegamos a un ciclo fallido. Y esto nos lleva a que, si uno se fija, no es un ciclo ágil. A pesar de que podamos usar un framework ágil, esto es cascada iterativa, como le podríamos decir en un nombre más nuevo que se está hablando mucho. Y no es útil para productos de cara a un cliente final. ¿Por qué? Porque la validación muy tardía hace que terminemos descartando proyectos que no funcionen en vez de mejorar sobre cosas que realmente con una vuelta podrían tener mayor valor. Y por otro lado, hay falta de motivación, falta de innovación, falta de empoderamiento de los equipos y eso hace que la efectividad del trabajo sea muy baja. Entonces, si uno se fija, todo esto en conjunto es una muy mala combinación. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablarlo ahora en la siguiente diapositiva, pero básicamente nuestras expectativas que estaban muy altas, que era yo acepto este desafío, terminan siendo de la siguiente forma, en donde yo termino fallando a lo que yo estoy buscando. Por un lado, no resolví ningún problema al usuario, porque nunca lo validé con él. Por otro lado, nunca logré cumplir con los objetivos, obviamente. Y por último, tengo un producto que brilla, pero no le sirve a nadie. Entonces, no se trata solo de sacar funcionalidades, sino que de lograr resultados. ¿Y esto por qué es? Porque los productos no son iguales a proyectos. Y hoy en día hay muchísimas empresas que tratan a sus productos como proyectos, y eso lo lleva al fracaso. ¿Y cuál es la mayor diferencia relacionada a esto? Es que los productos tienen un alto nivel de incertidumbre. Uno no sabe lo que va a terminar siendo útil para el usuario. En cambio, en los proyectos son para, valga la redundancia, proyectos en los que sí sé qué es lo que necesito. O también, por ejemplo, podría llegar a servir para sistemas internos. Por ejemplo, en donde yo le entrego un sistema a un empleado mío o a alguien que yo tengo 100%, por así decirlo, control en términos de su capacitación, sé que va a poder pasar por proceso, ahí podría llegar a servir porque no le queda otra alternativa que usar esos sistemas. Pero en cambio con productos que son de cara al usuario, el usuario tiene la total libertad de dejar de usarlo. Entonces es completamente distinto y hay que enfocar esos proyectos a resultados y no a entregables. ¿Cómo sería un ejemplo de cómo no desarrollar un proyecto? Pongámonos en el caso de un usuario que tiene el siguiente problema. Se quiere trasladar desde el punto A hasta el punto B. Eso es lo que sabemos. Entonces digo, ya, listo, perfecto. Estamos en el siglo XXI, entonces le armo un auto. Si el auto no sirve nada, armarlo. Entonces parto, hago una rueda, hago las 2 ruedas, hago el chasis y le entrego el auto. Y sé que va a estar feliz, porque obvio que quiere el auto. Pero realmente no lo sabemos. Nosotros sabemos que la persona se quiere mover y uno tiene incertidumbre. Entonces, ¿cómo sería el flujo correcto? Sería de la siguiente forma, en donde la persona se quiere mover rápido de un lugar a otro. Entonces, en vez de dejarlo esperando, le paso algo mientras. Le paso en este caso un skate
y aprendo, y valido y aprendo. Después le paso un monopatín, valido y aprendo, y después una bicicleta, y siempre lo voy manteniendo contento hasta que le encuentro el auto. Probablemente a veces va a estar más contento, otras veces menos contento, pero voy a ir aprendiendo, y eso es lo valioso. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que de hecho incluso si uno sigue esta forma de trabajar, podría llegar a ser que el cliente necesitaba la bicicleta, no necesitaba el auto. Entonces, en el primer caso yo hubiera fallado rotundamente. Y en el segundo caso yo hubiera tenido la oportunidad de aprender y de poder haberle entregado esta bicicleta que quería, porque realmente se quería mover más rápido, pero su distancia era muy corta como para poder ocupar un auto. Entonces uno puede tener resultados mucho más rápidos con menos esfuerzo. Eso es muy importante. Bueno, dos verdades inconvenientes que dice Marty Kagan en su mismo libro acerca de los productos y que hay que asumir y que no hay ninguna forma de evitar, es que al menos el 50-75% de nuestras ideas no van a funcionar. Y además, las que sí funcionan, o sea, de ese 25 o 50% que sí funcionó, van a necesitar muchas iteraciones para lograr los resultados que esperamos. Entonces, por esos dos pilares fundamentales es donde hay que asumir la incertidumbre. De hecho, dice que los equipos más maduros asumen un 75% de fallas, no un 50%. Entonces, no hay que decir nunca, no, es que mi equipo le tiene la verdad, no, nunca. Entonces, eso es también muy fundamental para entender cómo funciona este mundo. Todo es incierto. A pesar de que uno diga, el usuario quiere una aplicación para escuchar música, hay muchas aplicaciones para escuchar música que han fallado. Y han fallado por eso. Han fallado porque no han tenido la capacidad de escuchar al usuario. Entonces, ¿cómo deben de funcionar los mejores equipos de productos? Deben de relacionarse bien con la incertidumbre, y trabajar con ella para aprender rápido y barato acerca de los problemas más grandes y iterar muy rápido, como decíamos, para lograr encontrar esa solución preferida. Es súper importante ese punto, que es la solución preferida del usuario. Bueno, aquí hay una analogía que me gusta mucho, que se podría dar en el contexto de hoy en día, en que la analogía es el desarrollo de software con una piscina llena de Legos. Hoy en día, como desarrolladores de software, podemos hacer lo que queramos. Si nos ponemos en el caso de una piscina de Legos, también tenemos todas las herramientas posibles. Ahora, ¿qué hacemos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? Y para poder tomar la mejor decisión en torno a qué hacer, es cuando uno tiene que entrar a responder las tres grandes preguntas que le llamo yo los tres pilares fundamentales del Product Management, que al final es ¿por qué lo quiero hacer? Que tiene relación con el usuario. ¿Para qué lo voy a hacer? O sea, ¿qué voy a ganar yo con esto? Y ¿cómo lo voy a hacer de una forma efectiva en donde logre hacer sinergia y hacer el mejor trabajo posible? Mostrando estos tres pilares de una forma un poquito más ordenada, aquí como les decía, cada uno tiene su particularidad. El primero relacionado al usuario y que está muy relacionado a explorar las oportunidades. El segundo, relacionado al negocio, está muy relacionado a orientar, a tener esta mentalidad de resultados en vez de entregables. Y el tercer punto es entender que el mejor trabajo es el trabajo colaborativo, de una forma en que colaborativamente aprendamos siempre y mejoremos, muy ligado a la metodología Lean. Entonces, entrando en el primer pilar, ¿cómo sería esto de entender mejor al usuario? Si uno ve el ciclo completo de desarrollo, debe partir siempre con el usuario en un inicio, entendiendo sus problemas, después avanzando, yendo a, digamos, haciendo research, priorizando avistamiento, insights, haciendo brainstorming de conceptos, hacer hipótesis de qué podría solucionar la vida y después recién experimentar. Si se fijan, uno parte, acá está graficado que uno parte con un nivel 3 de incertidumbre. A medida que uno va avanzando, llega a experimentar ciertas soluciones o hipótesis.
y baja la incertidumbre a nivel 2, por así decirlo. Y en el tercer loop es donde yo ya desarrollo, pero desarrollo con un grado de incertidumbre mucho más bajo. Voy a seguir teniendo incertidumbre porque realmente cuando no voy a tener incertidumbre ya cuando mi usuario use realmente mi aplicación. Pero si se fijan, empezar a desarrollar acá o empezar a desarrollar con este nivel de incertidumbre, hay una diferencia muy, muy, muy grande. Y acá, si se fijan, están las diferentes metodologías, si uno las puede juntar. Primero Design Thinking y después Agile con Lean, que al final Build, Measure, Learn, y las distintas metodologías ágiles e iterativas. Y acá como concepto es que entender los problemas más grandes desde la exploración continua es el mejor punto de partida para un producto que esté sano. Y así poder como experimentar y construir desde las mejores oportunidades. Las oportunidades más grandes son al final las que me van a entregar mayor valor económico. Bueno, yendo en detalle, ¿cómo se hace este entendimiento del usuario, entendimiento de los problemas? Hay que estar en contacto con el usuario y con su contexto. ¿Y esto cómo se puede ver? Entendiendo, haciendo preguntas acerca de cuáles son sus problemas, cuáles son estos usuarios, patrones, cuál es la urgencia, cuál es la complejidad, cuál es la relevancia de esto. Y cada uno va ligado a distintos componentes también de negocio. ¿Cuáles son las alternativas? Entonces, con eso uno tiene un mapa de cuáles son todas las oportunidades que existen para poder resolver estos problemas de la mejor forma. Entonces, ¿por qué es tan importante explorar el contexto? Al final hace que uno se prevenga se evite botar tiempo y plata a la basura en construir cosas que no le sirven a nadie, y también te da un mejor entendimiento de qué es lo que se necesita para ser exitoso con las buenas oportunidades. ¿Qué necesito yo para seguir mejorando? ¿Qué me falta aprender? ¿Qué me falta aprender? Y en esa mentalidad es como yo voy mejorando paso a paso. Bueno, entonces, ¿cómo definimos cuál es el producto? Entonces, si nosotros partimos desde el usuario que nos va mostrando sus oportunidades, yo puedo llegar al producto. Esto es una forma de verlo que es bottom up, digamos, desde el piso hacia arriba, desde el piso que sería el usuario. Y nos lleva a esta pregunta, que es, ¿qué oportunidades voy a trabajar en el futuro para resolver los problemas que detecté? Por otro lado, tenemos el lado del negocio. Si hacemos esta misma forma de ver el problema, entonces, de cómo yo genero el producto, también podría ser que es verlo desde un approach top-down, o sea, desde el negocio, desde arriba, desde las cabezas, después pasando por una iniciativa y después llegando al producto. Estas son las típicas iniciativas. Yo quiero hacer algo en mi empresa, perfecto, no está mal, también se puede ver así. Y vamos a ver cómo se conecta con lo anterior. La pregunta aquí sería, ¿qué iniciativas voy a perseguir para lograr mis objetivos? Siempre, si se fijan, es pensando en los objetivos. Y bueno, ¿cómo se alinean? Por un lado, aquí a mano izquierda, tenemos los usuarios que nos entregan oportunidades. Y estas oportunidades se transforman en productos. Por el otro lado, tenemos el negocio que tiene iniciativas, se quieren hacer cosas, y también se transforman en productos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer conversar estos dos mundos. Y esto es, hay que alinearlo y hay que priorizarlo. Y entonces, de esa forma, uno puede validar las soluciones que van saliendo. Todo lo que aparezca acá hay que ir validándolo. ¿Cómo se vería esto en una tarjeta para presentar a un stakeholder o para mostrar avances, etcétera? Sería de la siguiente forma, en donde, por un lado, esto es un ejemplo, como se podría ver. Por un lado, yo tengo la iniciativa acá. ¿Qué quiero hacer? Quiero rediseñar mi página web. ¿Con qué objetivo? Mejorar la usabilidad y mejorar los ingresos. ¿Por qué? Porque yo quiero, si se fijan dentro de esta mini descripción, yo digo, quiero mejorar la conversión de los visitantes a que sean suscriptores. Perfecto, está bien, obviamente eso es un objetivo de negocio. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que yo hago? Yo voy y le pregunto al usuario cómo es la mejor forma de hacer
que ellos se transformen en suscriptores, si ellos tienen las respuestas, no el negocio. Entonces ahí es donde las oportunidades se logran conectar con las iniciativas y yo puedo ir listando las distintas oportunidades en orden de prioridad para ir testeándolas, ir probándolas, ir desarrollándolas en la medida de que estén validadas. Si uno mira esto, uno dirá, ya bueno, esto es una tarjeta, pero esto también uno lo podría pasar a un roadmap completo, en donde si se fijan, aquí está la tarjeta que acabamos de ver, y esta tarjeta es la iniciativa. Cada una de estas son iniciativas, que también tienen objetivos, como vimos. Y aparte uno le podría mapear los equipos de producto y el tiempo en donde se va a estar desarrollando esta iniciativa. Entonces, si se fijan, a nivel estratégico, una forma de mostrar todo lo que uno está desarrollando de esta manera puede ser muy potente, porque uno ya deja de mirar fechas y se enfoca 100% en cuáles son los objetivos que estamos abordando en esta primera etapa. Entonces, como concepto importante, no tiene fecha fija, es complementario de todas formas al release plan, pero esto lleva una conversación mucho más enriquecedora en términos de estrategia. Y esto significa que asume la incertidumbre, porque uno no le pone ese día en particular en el que va a salir nuestra feature. Por otro lado, muestra la estrategia, si nuestra estrategia está siguiendo nuestra visión. Si nosotros acá leemos rápido, como decía el tiro, no, lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con nuestra visión, cambiemos. Y por otro lado, muestra el camino que uno está haciendo para lograr cumplir con nuestro objetivo. ¿Y cómo alineamos este plan macro a nivel de equipo? Bueno, los objetivos que tenga el negocio se pueden dividir en los distintos equipos. Y obviamente, para que estos equipos puedan ser empoderados y que se autogestionen y que estén motivados también, es muy importante entregarles OKR, KPI o indicadores como Return of Investment, retorno sobre la inversión, perdón, enfocados en resultados. O sea, yo armo los equipos y los organizo según resultados. Y ellos tienen que ver la mejor forma de lograr cumplir con esos resultados. Es un enfoque distinto a yo armar un equipo y pasarle funcionalidades. No, yo armo los equipos, le digo cuál es la temática y le entrego resultados relacionados a eso. Bueno, un ejemplo gráfico de cómo se vería un equipo orientado a resultados versus un equipo orientado a entregables es el siguiente, en donde por este lado hay una persona que tira una flecha y le achunta al objetivo, y por el otro lado hay una persona que tira 50 flechas y dice, logré mi objetivo, tirar 50 flechas, pero no le achuntaste a nada. Básicamente es caricaturescamente lo que estamos tratando de mostrar. Por un lado es trabajo efectivo y por otro lado es trabajo eficiente. Y uno puede tener una máquina, millones de funcionalidades, pero eso no quiere decir que vaya a cumplir con los resultados. Bueno, por otro lado, como última pata de estos tres pilares, está el cómo quiero hacer esto, que tiene que ver con el trabajo en equipo. ¿Cómo se vería un ejemplo de un trabajo en equipo bastante simple, digamos, donde uno tiene diseñadores, la persona de producto, desarrolladores y la persona de proyecto? Primero, los diseñadores están encargados de la deseabilidad y usabilidad del producto. Por otro lado, la persona de producto de la viabilidad del negocio y de hacer product management. Y el equipo de desarrollo está encargado de que sea factible la herramienta que estemos entregando, que logremos entregar lo que queremos entregar. Por otro lado, la persona de proyecto, que sería un Scrum Master, Project Manager, etc., está encargado de la organización y de habilitar a sus componentes en el equipo. Y de hacer, obviamente, Project Management. Esto, al final, este gráfico muestra que por un lado están los problemas de los usuarios, por otro lado los objetivos del negocio, y la tarea del equipo es facilitar el comportamiento del usuario que te lleve a esos objetivos. Al final, yo tengo que idear cómo yo hago que mi usuario me haga cumplir mis objetivos. Conecto estos dos mundos, básicamente. ¿Y cómo se hace eso? A través de priorizar la exploración, la experimentación y desarrollo a través de trabajo colaborativo.
todos hacen un poco de todo, y lo vamos a ver ahora en las próximas slides. Si se fijan, este es el mismo gráfico que mostramos antes, donde se muestra el flujo de desarrollo y cómo llegaría de un lado a otro, pero también lo podemos ver desde otra forma, de una forma un poco más simple, que es un loop infinito, en donde yo tengo discovery, perdón, a la izquierda, y también yo tengo delivery a la derecha. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo avanzo yo hago exploración, luego avanzo, y empiezo a hacer, buscar evidencia de las soluciones que pueden ir apareciendo. Si funciona, sigo avanzando al delivery. Si no funciona, descarto y vuelvo a empezar en discovery. Y si este flujo sigue por delivery, también de nuevo yo hago Spike, POX, algún research de tecnología, cuál es la mejor tecnología posible para implementar lo que quiero, y luego empiezo a avanzar, y después de nuevo mido cómo está, si es que mi producto está logrando los resultados que yo quiero. Si se fijan, es exploración constante, tanto en Discovery como en Delivery, y validación constante también, tanto en Discovery como en Delivery. No solo Discovery se dedica a experimentar y validar, sino que explorar y validar, ambos se dedican a eso. Y tiene que ser un proceso muy rápido para darnos la posibilidad de lograr hacer cambio y lograr practicar la agilidad en caso que se nos requiera. ¿Cómo se vería esto mismo en términos de las personas que están involucradas en los distintos procesos? Sería mezclado, no sería solo los diseñadores haciendo el trabajo de Discovery, sino que también entra el Product Manager y también entra el equipo de desarrollo para poder dar una visión mucho más clara y mucho más amplia de todas las alternativas posibles, porque la expertise que tiene un desarrollador es muy distinta a la expertise que tiene un diseñador, y lo mismo para un Product Manager. Entonces, esa combinación de los tres es una combinación súper potente en donde pueden salir las mejores soluciones. Y lo mismo, al estar desarrollando, también tiene que ser un trabajo en conjunto con los diseñadores y con Product Manager para lograr eliminar cualquier bloqueo o eliminar cualquier variante, cualquier decisión que se haya que tomarla en pro de toda la experiencia que se tiene en conjunto. Si se fijan acá, en ambos lados primero hago un research, después digo, quiero hacer un experimento, cuáles son los resultados que quiero ver, y luego mido y aprendo. Por el lado del desarrollo, también es lo mismo, digo, ya, esta es la mejor opción, voy a desarrollarlo, con qué resultado espero al desarrollar eso, lo desarrollo y lo deployo, y luego lo miro y mido cómo fue el resultado de ese desarrollo que yo acabo de hacer. Entonces, un aprendizaje y mejora continua, básicamente. Y muy colaborativo, obviamente. Otra forma de verlo, ¿cómo lo vemos, por ejemplo, en los backlogs? Se podría ver de esta forma, en donde Discovery te da velocidad de aprendizaje y Delivery te da velocidad de desarrollo. Los dos te hacen ser una empresa más rápida. De ganar velocity, no se gana solo velocity por delivery, se gana también velocity por discovery. Entonces, yo hago discovery, ¿y qué voy haciendo? Descarto ciertas ideas, después sigo haciendo discovery, hasta que valido una idea que potencialmente es muy buena para el desarrollo, y la entrego. Después sigo haciendo discovery, y de nuevo aparece una muy buena idea que es validada, y así yo voy alimentando constantemente el backlog de desarrollo. Entonces la idea es, ojalá, desarrollar la mayor cantidad de ideas validadas. Si no se puede por temas de tiempo, bueno, habrá que asumir el costo de desarrollar algo que recién se va a probar una vez que se entrega al usuario. Pero claramente es mucho menos riesgoso empezar a lograr generar esta cadencia o esta sincronización entre un discovery y un delivery, que uno alimenta al otro y que trabajan en conjunto. Bueno, para ir terminando entonces, ¿qué es Product Management? Product Management al final se enfoca a maximizar valor, maximizar el retorno frente a la inversión y maximizar la colaboración del equipo. Y bueno, dentro de otras cosas también. Entonces, si uno dice, solo tenemos, para hacer productos exitosos, solo tenemos que hacer productos que la gente ame, no es solo eso.
también hay que hacerlo efectivamente a través de una buena dinámica de equipo y relacionarlo directamente con objetivos de negocio. ¿Cuáles son los principales takeaways de esta sesión? Primero, tener siempre en mente el ciclo de aprendizaje, colaboración, mejora y repetir. Aprendo, colaboro, mejoro, aprendo, colaboro, mejoro, aprendo, colaboro, mejoro. Eso, lograr hacer eso en una organización es tremendamente potente. Es difícil, pero es tremendamente potente por el foco que uno le da al final a todo este flujo. Y otras 3 preguntas que uno se debe hacer siempre para estar sabiendo si uno está teniendo como este mindset de producto son las siguientes 3, para saber si uno está alineado con los pilares. Primero, si estoy enfocando nuestro trabajo en las mejores oportunidades, ¿realmente lo estoy haciendo? Después, por otro lado, ¿me estoy enfocando en métricas de negocio y de resultado? ¿O estoy enfocándome en cantidad de features que estoy entregando? Y por último, la otra pregunta es, ¿estoy aprendiendo y mejorando de manera colaborativa? ¿O estoy teniendo silos? ¿O no estoy aprendiendo? Me equivoco y nunca aprendo, no dejo documentado en ningún lado, no comparto esa experiencia con mis compañeros. Y por último, esto ayuda a que logremos trabajar con incertidumbre y también a lograr balancear el delivery con el discovery y todos los beneficios que eso nos trae en estos tiempos también de tanta incertidumbre. Con mayor razón, es muy importante adoptar este mindset y lograr hacer que producto y proyecto sean todos de una misma forma de trabajo y colaborando en conjunto. Muchas gracias. Ahora sí tenemos, ¿cuánto tenemos? 10, 15 minutos para poder resolver las preguntas. Cualquier pregunta que tengan y que esté ahí al aire, yo feliz de ir a esta. Si es que tienen duda con alguna diapositiva en particular, podemos ir directamente y regresar ese flujo. En el chat, Antonio, hay 2 preguntas. ¿Sí? La primera es, en tu experiencia, ¿cómo se toman las organizaciones cuando el producto no es válido y requiere un pivot? Perdón de nuevo, que estaba tratando de... Sí, si quieres en el chat, tú ahí puedes verlo. ¿Se ve la pantalla donde yo estoy mostrando? No. El chat. Si quieren la pregunto directo. Gracias. Ya, perfecto. Gracias. O sea, primero, gracias por la presentación. No, mi pregunta viene más por el lado de... Yo soy muy de llevar a mis equipos el tema de experimentar y que fallar en realidad no es malo si está controlado. Pero, ¿cuál es tu experiencia cuando de repente tenés que ir y decir, no, esto que hicimos no es válido, tenemos que pivotear y hacer algo diferente? Sí, al final, yo creo que el mayor problema que uno tiene ahí siempre es la presión que tiene desde los stakeholders de arriba que dicen, bueno, ¿y cuándo el avance? ¿Y cuándo van a entregar algo? Etcétera, etcétera. Porque al final, cambiar la mentalidad del producto de un equipo es mucho menos difícil que cambiarlo a nivel de compañía. Pero ahí hay distintas herramientas que son importantes utilizar, que al final documentar todo lo que uno va haciendo en términos de discovery y de estas pruebas que uno ha hecho. Porque al final estas pruebas se vuelven valiosas solo si es que un conocimiento compartido, porque si yo hago una prueba y solo mi equipo aprende, claramente va a ser poco valorado por la organización. En cambio, si genero algún tipo de estructura en donde los equipos que practiquen discovery puedan entregar este conocimiento al resto y dejarlo documentado en un lugar, con el paso del tiempo se va a ir viendo una estructura, cómo va creciendo esta estructura y cuáles son las cosas y los frutos que nos va dando esta dinámica de trabajo, que al final lograr pulir este entendimiento que uno tiene del usuario y de cuáles son sus preferencias y cuáles son las mayores oportunidades que uno tiene. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, que al final es cómo yo hago que quizás no se frustren o no tener tanta presión encima, es diciendo, mira, uno no falla haciendo discovery, o sea, sí falla,
pero en realidad uno lo que está haciendo es encontrando aprendizaje. O sea, si uno tenía una idea y después la bota, es el tremendo valor de no haberla desarrollado. Entonces, el que las cosas no funcionen no significa que uno haya fallado. Quizás uno puede haber hecho mal una entrevista y no logró sacarle el partido. Ese sería el error, el no haberle sacado el mayor partido a una entrevista o algún ejercicio. Pero uno también va aprendiendo sobre ese proceso. Pero en términos de producto, los entregables que uno tiene a nivel de discovery debieran ser siempre valiosos, y el trabajo ahí más difícil es hacer que los stakeholders le encuentren el valor a eso. Y una de las formas es mostrando cuáles son esos resultados. Se usa mucho, pues no sé si respondí ahí tu pregunta, se usa bastante, sí. O sea, una herramienta muy buena y que me gusta mucho es el Opportunity Solution Tree de Teresa Torres, en donde parte con el árbol que ella propone, parte con un objetivo de negocio. Y hacia abajo va mostrando después la oportunidad y después los experimentos. O sea, las soluciones y después los experimentos. Entonces, para nivel de stakeholder, es muy potente porque uno dice, mira, nosotros no estamos trabajando en experimentar y en jugar haciendo cualquier cosa. Estamos trabajando en torno a este resultado que queremos, a este OKR. Este es nuestro driver. Esto es lo que nos está dirigiendo nuestro experimento. Entonces, como consejo sería eso, ir investigando, ir probando distintos tipos de formas con distintas herramientas que uno tiene a disposición como para poder visibilizar al final el trabajo, que eso es lo más difícil. Excelente, gracias. Y me llevo una herramienta además. Muchas gracias. Muy buena esa. De hecho, esa autora es muy, muy buena. Tiene un blog y todo, Product Talk creo que se llama, Product Talk. Así que... Tenemos otra pregunta de Alexander. Alex, si gustas hacerla. Sí, me ganó esto del Zoom, no logré pillar como, para no tapar la pantalla, no logré pillar los comentarios. Hola Antonio, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Te quería hacer una pregunta. La mayoría de las organizaciones están proyectizadas en temas digitales, o sea, trabajan por proyectos. ¿Qué tips nos podrías dar para cambiar ese mindset y pasarnos a un mindset de producto? ¿Cuáles serían esos tips o esas recomendaciones principales para hacer ese journey o ese cambio o esa transformación? Sí, yo creo que ahí también es una muy buena pregunta, y creo que ahí el trabajo que uno tiene, o al menos como Product Manager o Project Manager, es lograr visibilizar qué es lo que está ocurriendo, lograr sacar métricas. Las métricas siempre van a ser nuestros aliados. Si nosotros nos están midiendo... Perdón. Se me fue la pantalla. Bueno, si a nosotros no... Ahí lo vuelvo a poner después. Si a nosotros nos están midiendo por funcionalidades que estoy entregando, lo mejor sería empezar a mapear cuál ha sido ese resultado de esas funcionalidades que estamos entregando. Nosotros seguimos trabajando, nos piden funcionalidades, entrego funcionalidades, pero lateralmente empiezo a generar un esfuerzo en tratar de medir qué estamos logrando. No logramos crecer las ventas que como se esperaba, perfecto, ya lo medimos, no logramos eso, pero entregamos la funcionalidad que nos habían pedido. Siguiente, volvemos a entregar lo que nos piden y medimos. Entonces, mientras podamos acompañar nuestras entregas con resultados, después podemos decir, mira, ¿sabéis que estamos entregando 20 funcionalidades al mes? Antes entregábamos 10, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero realmente esas funcionalidades no están logrando el impacto. Yo creo que deberíamos, y ahí uno empieza la conversación, ¿y qué pasa si en verdad, antes de gastar plata desarrollando, ¿por qué no contratamos a una persona que sepa de experimentación o que sepa de research? Probemos con una, hacemos un experimento con un equipo. Que es el equipo más importante y que son cosas nuevas, y así es como al final, para lograr cambiar una organización, que es muy difícil, uno tiene que partir como al final mostrando evidencia y haciendo experimentos como granulares, por así decirlo. Cambiando un equipo, haciendo uno experimentando con un equipo y dándole esa
mejor metodología de trabajo a ese y ver los resultados que tiene ese equipo por sobre los otros. Eso sería como el consejo que podría dar. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y Said Velasco? Hola, hola, ¿qué tal, Antonio? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, Antonio, por compartir. Mi pregunta es en el sentido de, en tu experiencia, ¿qué recomiendas para poder identificar el problema del usuario? Es decir, mi pregunta era, ¿qué es primero, el discovery o el problema? Porque partimos de un problema que es un supuesto, ¿no? Porque hasta que no vas con usuarios reales, en entornos reales, en momentos reales, hasta ese momento puedes recoger información e identificar el problema. Pero una vez que lo tienes, ¿viene el discovery o antes haces un discovery para identificar el problema? ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Sí, buena pregunta también. Al final es muy importante como clarificar que el discovery se trata del proceso completo de entender al usuario, ya sea a nivel de problema o sea a nivel de solución. Entonces, si uno podría dividir discovery en dos etapas. Una etapa es la de experimentos exploratorios, en donde yo, así como por poner caricaturescamente, soy un Boy Scout, voy a conocer qué es lo que hay en este mundo, voy a conocer, pongo los pies en el lugar donde ocurre el problema y me acerco al cliente. Ese sería sin ninguna pregunta, o sea, sin ningún foco en particular, sino que observando. Esa etapa de observación serían los experimentos, por así decirlo, exploratorios, donde yo entiendo mejor mi contexto. Y una vez que yo entiendo el contexto, voy a tener hipótesis de cuáles son las mejores oportunidades para resolverle a ese usuario, y sobre esa oportunidad yo puedo decir, ¿sabéis qué? Esta es la oportunidad que todos dijeron, todos tenían un problema acá. Existe esta oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mira, podrían haber 10 soluciones distintas. Se hace brainstorming, se discute y dice, ¿sabéis qué? Yo creo que esta es la mejor solución por el tema de que nos cuesta menos implementarla y creemos que nos va a lograr solucionar en un mayor porcentaje este problema. Entonces, teniendo eso, uno empieza con las experimentaciones de validación. Entonces, si uno piensa, por un lado, uno tiene experimentos de exploración y por otro lado, experimentos de validación. Y luego de los de validación, entraría el delivery. Una vez que uno dice, sí, check, la persona quería esto, lo ve como una buena solución. Si uno lo piensa, uno puede partir en la mitad. Entonces uno parte con cierta hipótesis porque uno dice, yo creo que la persona tiene un problema acá, yo creo que la persona tiene un problema allá, pero los experimentos de exploración nos ayudan a chequear esa hipótesis. O sea, yo las hipótesis que estoy haciendo también las tengo que chequear. No solo chequeo las soluciones, sino que también chequeo esa hipótesis. Entonces ahí hay una herramienta que es súper buena también, que es la de Assumptions Mapping, que la pueden buscar. Creo que es de Alex Osterwalder, o no me acuerdo quién es el autor, pero que es muy buena en el sentido, y tiene otras herramientas más en el sentido, donde uno mapea estas como hipótesis en distintos cuadrantes, en donde yo puedo determinar si son importantes esta hipótesis y qué tanto yo sé de esta hipótesis. Entonces, si yo mapeo una en un lugar que es muy importante, pero realmente no sé tanto de esta hipótesis, al tiro sé que esa es la que yo tengo que tomar como primera opción en mi backlog de Discovery para lograr despejarla y moverla hacia el cuadrante de mayor conocimiento de esta. Y ahí obviamente al conocerla más puedo decir, no era tan importante y baja su prioridad, o también puedo decir, sí, era realmente más importante de lo que yo creía. Entonces ahí estas dos etapas, como respondiendo a tu pregunta, experimentos de exploración y experimentos de validación, que ahí recién son las soluciones. Y hay muchísimas técnicas, de hecho, relacionado a eso, Testing Business Ideas, que es otro libro, tiene un mapa de muchísimos tipos de experimentos de exploración y muchísimos tipos de experimentos de validación. Testing Business Idea como probando ideas de negocio. Y ese es
David Bland y Alex Osterwalder también. Listo. Nos quedan Excelente. 4 minutos, perdón, y tenemos una última pregunta de Juan Carlos Gamboa. Juan Carlos, y hay que ser breve, por favor. Hey, Antonio, ¿cómo estás? Te agradezco pues todo el conocimiento que hoy nos transmites. Sí, genial. A pesar de que he hecho productos y los he puesto en el mercado, ok, 35.000 usuarios, 200 países, muchas cosas, siento que me hizo falta. Y vos me acabas de afianzar unas posiciones claras frente a lo que debo mejorar. Así que de ese lado, mil gracias. Lo siguiente, la pregunta va a 2 puntos. 1, organizaciones como el gobierno tienen presupuestos fijos. Entonces, pues el grado de experimentación no es tan simple como quedarse uno iterando, porque debes tener entregables. Segundo, una startup puede ser que tenga muchas ganas de experimentar, pero los recursos son bajos, aunque no controlados como los que tiene el gobierno, que puede tener muchos para hacer ciertas cosas. Desde el punto de vista suyo, ¿cómo podría lograrse el mayor éxito en ambos escenarios? En un gobierno con muchos recursos, pero que las leyes no le permiten experimentar, y en una startup que puede experimentar, pero que no tiene muchos recursos financieros. Está bastante... Gracias también por compartir la experiencia. Está bastante extensa, yo creo, pero para cumplir con los 4 minutos, voy a abordar el tema del presupuesto que uno tiene relacionado a algo que... Para no enfrascarse en que... O sea, con un presupuesto limitado, voy a responder esa pregunta. ¿Qué uno haría con presupuesto limitado? Que uno tiene que sacar finalmente una funcionalidad al cliente, pues que es lo que al final te va a dar, te va a hacer que los clientes te paguen. Entonces, de la mano de eso, es súper importante entender, por eso se vuelve aún más importante el discovery, en el sentido de, yo tengo que lograr llegar a un nivel en donde yo logre lograr limpiar mi producto tanto a través del discovery que yo tenga que desarrollar lo menos posible. En el sentido de, ¿cuál es la primera funcionalidad que yo necesito entregarle al cliente? Le hago este ciclo de discovery, lo entiendo, y para no gastar más tiempo digo, bueno, es lo que hay, es lo que pudimos aprender, paso al delivery, pero al menos en un ciclo de discovery ya voy a haber bajado mucho la incertidumbre porque yo voy a saber qué es lo más importante para poder despejar. Entonces, cuando pasa al ciclo de delivery, entonces ahí yo ya sé que tengo que desarrollar poco, conciso y directamente la oportunidad que quiere el usuario. Entonces, al final, es un juego entre lograr entender cuál es mi MVP, cuál es cada iteración que yo tengo que hacer, cómo avanzar en cada iteración de la manera que agregue más valor, y eso, sin discovery, uno no lo logra hacer. Entonces, si uno elimina el discovery de esa ecuación, termina probablemente gastando incluso más plata que la que si uno no tuviera haciendo discovery. Eso es súper importante. Bueno, aquí para complementar y cerrar este punto, ¿qué pasa si tú descubres que esa persona puede tener más, igual que lo que dicen que se hizo el carro frente al caballo, frente al carruaje, y tú dices, puedo aportarle más a la persona y la persona no lo ha reconocido, que es el mismo ejemplo de Apple frente a productos muy caros cuando todo el mundo apenas empezó a usar computadoras? Mira, si quieres, Juan Carlos, te paso mi contacto, no sé si tú eres de Globant. No, pero igual podemos comunicarnos. Eso, mira, si quieres búscame en LinkedIn y me escribe un mensaje, yo acá también te voy a anotar para escribirte. Y seguimos, está buena la conversación, de hecho, así que me interesaría también seguirla. Listo, después. Antonio, vale, ya en 2 minutos está en LinkedIn. Buenísimo. Muchas gracias, perdón muchachos, el tema está buenísimo, muchas gracias Antonio, muy buena participación, muy bien tu presentación, muchas gracias por ayudarnos y pues esperamos poder seguir contando contigo en futuros proyectos como este. Mil gracias a todos por atender esta sesión. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la oportunidad.